Éxodo capítulo 20, versículo 16. Antes de leer, quiero decir que si usted está en su casa, agarre su Biblia y acompáñenos con su Biblia. Vamos a estar viendo algunas citas bíblicas, pero quiero decir que voy a estar usando algunas versiones. ¿Por qué me gusta usar otras versiones que no es la Reina Valera 1960? La razón es que la Reina Valera 1960 hay algunas frases que no son tan comprensibles para nosotros. Por eso a veces uso la traducción del lenguaje actual. En otras ocasiones voy a estar usando la traducción Dios habla hoy y también la Kadosh mesiánica, que es, como ya dije anteriormente, una traducción del original. Vamos a leer la Biblia. Dice la palabra del Señor: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Vamos a hacer una breve oración al Señor. Padre, te damos las gracias en esta preciosa noche por darnos el privilegio de poder estar, Señor, en este lugar para traer tu palabra, para, Señor, poder compartir este estudio que creemos, Señor, que tú has estado hablando a través de los que se han estado impartiendo días atrás, y esperamos, Señor, que sean de edificación, que sean de ayuda a cada uno de nuestros hermanos que nos han estado sintonizando. Háblanos a través de tu palabra, instrúyenos, corrígenos, edifícanos, consuélanos, y que, Señor, el Espíritu Santo a través de la palabra haga la obra para lo que ella ha sido enviada a nuestras vidas. Amén. Amén. Muy bien. Dije, el 9º mandamiento reza: no hablarás falso testimonio. Y quiero definir en primer lugar, antes de entrar en el desarrollo de este estudio, quiero definir las dos palabras. Número 1, la que es, ¿qué es falso testimonio? Y ¿quién es el prójimo? Falso testimonio se le llama, en el ámbito jurídico, se le llama falso testimonio a la situación en la cual una persona o individuo obliga a declarar algo bajo un juramento, sosteniendo declaraciones que son completamente falsas. O sea, cuando una persona en el ámbito jurídico es obligada a declarar algo bajo juramento, pero que está sosteniendo declaraciones que no son completamente verdaderas, que son declaraciones falsas y que compromete de una forma completa la dirección y la decisión final que va a tomar el jurado a través de su testimonio. Normalmente se considera como un delito cuando una persona en un tribunal jura, pero está siendo manipulada para que su testimonio no sea verdadero. Cuando una persona hace un juramento o da una declaración que no es real, esto se viene a convertir en un delito. ¿Por qué razón? Porque compromete los intereses de la administración de la justicia, porque tergiversa o perturba lo que sería la investigación. Sin embargo, la pena que puede conllevar puede variar según el Código Penal de los diferentes países. En algunos lugares la pena de este delito puede ser cárcel, algo otros puede ser una multa. En diferentes países se aplica de diferente manera. En algunas ocasiones también cabe destacar que se considera como falso testimonio a las declaraciones que se realizan a otros organismos que no sean de Estado. O sea, cuando una persona va a jurar algo sabiendo que está mintiendo, aunque no sea un órgano del Estado o un jurado. Dentro de la fe cristiana se considera falso testimonio a un simple hecho, o sea, al simple hecho de decir mentiras o inventar historias y presentarlas como si estas historias que se han inventado fueran verídicas. O sea, dentro de la fe cristiana se puede decir que falso testimonio se le considera todo tipo de mentiras que hay personas que están acostumbradas a decirlas y las sostienen como si fueran una verdad.
La definición de prójimo, la etimología de la palabra o la raíz etimológica de la palabra prójimo nos lleva al vocablo que viene esta palabra del latín y es la palabra próximos. Esa palabra próximo es una expresión que se menciona en la Real Academia Española y en el diccionario lo alude a una persona cualquiera, o sea, se le atribuye a una persona cualquiera, pero prójimo, de todos modos, suele tener un uso más específico en el diccionario. Por lo general, se recurre a esta idea cuando se pretende nombrar a un individuo respecto de otro, vinculando a los ámbitos a través de la solidaridad. O sea, siempre se ha dicho que prójimo es la persona cercana, de acuerdo a la palabra del latín que es próximo, o sea, una persona cercana, una persona a la que yo tengo como un amigo o como una persona de confianza. Ahora, considerar al otro como un prójimo es sentirlo cercano, según esta traducción. El prójimo, entonces, es un semejante por el cual se experimenta empatía, por el cual uno siente cariño, amistad, ya que se extiende o se entiende que tiene sentimientos y emociones similares a nosotros. O sea, es una persona con la que estamos acostumbrados a compartir. Ahora, en el cristianismo y en el judaísmo, dentro del cristianismo y el judaísmo, el amor al prójimo es uno de los conceptos más importantes que se espera que el creyente entienda. Como hijos de Dios, debemos de respetar y estimular al prójimo tal como se hace con los seres queridos o incluso con nosotros mismos. Esta palabra de próximos en el latín, diríamos que prójimo es una persona cercana. Sin embargo, cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que no se refiere solo a personas cercanas, sino prójimo tiene que ver con todas las personas. De las cosas que Dios aborrece, la pregunta sería, ¿cuántas tienen que ver con lo que nosotros hablamos? ¿Cuántas cosas de las que Dios aborrece tienen que ver con las que nosotros expresamos? Quiero que me acompañen en su Biblia al Proverbio capítulo 6, versículo 16 al versículo 19. Note que dice: 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para Él: los ojos soberbios, o sea, la lengua mentirosa; manos que derraman sangre inocente; un corazón que maquina planes perversos; pies que corren rápidamente a hacer el mal; un testigo falso que dice mentiras; y el que siembra discordia entre hermanos. Ahí menciona estos dos, la lengua mentirosa y el falso testimonio, o la persona que levanta falsos testimonios mintiendo. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 al 21 dice: no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de transgresión, los 2 litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y los jueces que hayan en esos días. Y los jueces van a investigar minuciosamente, y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, el verso 19 dice: entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así vas a quitar el mal de en medio del pueblo. Los demás oirán y van a sentir temor, y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. Y no tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. ¿Qué está diciendo este versículo? Lo que está diciendo es que cuando se levante un falso testigo acusando a una persona de algo, si no tiene cómo confirmarlo con 2 o 3 personas, no puede acusar a una persona. Y si los sacerdotes, después de haber hecho un examen minuciosamente, se dan cuenta que la parte acusadora está mintiendo, la ley decía que se le debía hacer exactamente lo que este acusador pedía para su acusado. Y ahí hay una frase, termina el versículo 21
haciendo un juego de palabras, hablando acerca de la ley que se le conocía como la ley del talión, donde decía, si él decía aquí tenés la vida, el falso testigo decía aquí tenés la vida, y se descubría que él estaba mintiendo, entonces al falso testigo se le iba a quitar la vida. Si él le había pedido que se le sacara un ojo al acusado y era mentira de lo que lo estaba acusando, al acusante se le iba a sacar el ojo, y así sucesivamente, diente por diente, mano por mano, pie por pie. El Salmo capítulo 15, versículo 1 al versículo 5, el salmista David expresa diciendo, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Verso 2 dice, el que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aun jurando en perjuicio suyo no cambia, el que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas permanecerá firme. Y en el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 25, el apóstol Pablo dice, por lo cual dejad la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué he dado estos versículos? Para que nos demos cuenta que en el Antiguo Testamento esta era una ley que se manejaba en Israel. Era una ley donde a la parte que había cometido un error se le debía de acusar, pero debía de haber un testimonio real. Si una persona se le estaba acusando de un delito y no había pruebas, no se le podía condenar. Y más, si se le acusaba de un delito y el que estaba acusándolo estaba mintiendo en su testimonio, entonces, como ya dije, el acusador pagaba con lo que él estaba pidiendo para la parte acusada. Pero aquí hay tres cosas importantes en este mandamiento, el 9º mandamiento, que habla acerca de no declarar falso testimonio en contra de nuestro prójimo. Lo primero que encontramos es la mentira. Aunque la palabra literalmente no aparece allí, podríamos decir, no hablarás mentira en contra de tu prójimo. El 9º mandamiento es una forma que Dios ha establecido para dirigir de una forma correcta nuestros pensamientos hacia lo que nosotros vamos a hablar y cómo lo vamos a hablar. Y no solo en relación al prójimo, sino en todo lo que nosotros tenemos que decir. La definición de mentira, la palabra mentira, la definición, según la psicología, escuche bien, según la psicología define la palabra mentira como el comportamiento de alguien que aún estando en las condiciones físicas y psicológicas de decir la verdad, escoge de una forma intencionada engañar a alguien sin que el destinatario lo haya pedido. Lo repito, según la psicología, define la mentira como el comportamiento de alguien que, aunque está en las condiciones físicas y psicológicas de decir la verdad, escoge intencionalmente engañar a alguien sin que el destinatario lo haya pedido. Entonces, según los expertos, la mentira es una práctica que se inicia, dicen los psicólogos, a los 4 años y se comienza a poner en práctica durante toda la vida por los más diversos motivos. Hay muchas formas de cómo la mentira se puede emplear. Y al haber tanta proliferación de la mentira en este mundo, nuestra sociedad necesita poner una serie de controles para verificar que lo que nosotros decimos y allí que lo que nosotros decimos es cierto, y allí aparece algo que se le conoce como lo que es la burocracia. La burocracia es un término que viene del idioma francés y su raíz original tiene que ver con oficina o un lugar donde se hacen planos teóricos, o sea, se hacen planes y se organiza todo. En el plan teórico, la palabra burocracia permite que las normas dictadas por las autoridades se ejecuten de manera precisa, que se ejecuten de acuerdo a los procedimientos ya estipulados con anticipación, y de esta manera se reduce el error humano y el proceso de las acciones resulta mucho más transparente
Y con el fin de evitar las mentiras se tiene que poner estos controles para verificar que nosotros estamos diciendo la verdad. De esta manera, en una oficina, en una administración, en un gobierno, en todo lugar, a través de la burocracia, todo tiene que estar justificado en un documento. Todo tiene que estar justificado en facturas. Todo tiene que estar justificado en recibos, en permisos, en contratos, en declaraciones, para que se sepa que lo que estamos diciendo es la verdad. ¿Por qué razón? Porque la mentira se ha proliferado demasiado. Entonces este mandamiento incluye la prohibición de mentir. Este mandamiento dice: no hablarás falso testimonio en contra de tu prójimo. Prohíbe la mentira, prohíbe que demos un testimonio que no es verídico. Una de las características que se debe mencionar o que se debe manifestar en la nueva vida cristiana que nosotros ya tenemos como cristianos o como personas regeneradas por la sangre de Cristo es que no debemos de mentir. O sea, eso debería de ser así, que no mintamos. Y aquí entramos a un grave problema, porque ya somos regenerados, ya fuimos comprados y lavados con la sangre de Cristo. Y una de las manifestaciones más claras en la vida cristiana debería de ser esta: no mentir. Colosenses capítulo 3, verso 8 y 9 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Y el verso 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre según sus hechos. Por esta razón, por este versículo, es realmente lamentable que en la sociedad en la que nosotros vivimos, la mentira se haya convertido en un estilo de vida. La mentira usted la oye a toda hora, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Muchas personas están tan acostumbradas a mentir que engañan incluso cuando no tienen necesidad de mentir. Personas que se han acostumbrado a mentir, que están mintiendo, aunque no necesiten mentir, siempre lo hacen. Es como una enfermedad crónica. Es por eso que muchas relaciones humanas se basan en el arte de la mentira, hasta llegar al punto de jactarse de haber enredado al prójimo, haber engañado al prójimo, haberle mentido, haberlo embaucado, haberlo estafado a través de una mentira, y todavía la gente se mofa de haberlo hecho, porque es tan normal en estas sociedades la mentira que ya no se ve como algo malo. Y decimos que una mentira nos podría librar de una invitación no deseada. O sea, si alguien me invita y yo no quiero ir, puedo mentir para justificarme o para quitarme esa invitación de encima. De hablar con otra persona, si no tengo ganas de hablar con otra persona, simplemente le digo que no tengo tiempo o no puedo, pero no hablamos la verdad. De asistir al trabajo, hay personas que se hacen las enfermas para no ir a trabajar y justifican su falta de deseo de ir al trabajo con una mentira. Puede ayudarnos incluso una mentira a hacer un negocio que aparentemente es bueno. Y aquí atención las personas negociantes, porque nosotros pudiéramos hacer un buen negocio de ganar buen dinero mintiendo, pero a la larga esa facilidad de mentir puede destruirnos. Eso a la larga destruye. La política se ha descrito, hermanos, como el arte de la mentira. En la política, es por eso que decimos, no es que sea malo que un cristiano sea político. El problema es que en la sociedad en la que vivimos hoy en día, un político tiene que ser mentiroso para poder ganar en las elecciones. Muchos matrimonios acaban en divorcio. ¿Por qué? Porque la palabra de los cónyuges ya no tiene valor alguno, porque está basada esa relación en mentiras. Engaña el hombre a la mujer al hombre, y no solamente lo engaña en cuestiones de traición, sino en serie de cosas, ocultando información y haciendo una cantidad de cosas que esto destruye. La mentira. La aplicación de este mandamiento, hermanos, se aplica en Éxodo capítulo 23. Mire lo que dice Éxodo 23, versículo 1 al versículo 3. Yo lo voy a leer en una traducción que se llama Lenguaje Actual. Dice: no mientan ni den informes falsos que ayuden al malvado a engañar a los jueces. Está diciendo, cuando vamos a dar un testimonio en un tribunal, no mientan ni den información falsa que ayude al malvado a engañar a los jueces. No hagan lo malo solo porque la mayoría de la gente lo hace. Y eso es el problema.
Hay un dicho que dice que donde va la corriente, allí va la gente. O sea, la gente va de acorde a como los demás hagan las cosas, así se hace. Si, dice el versículo, si en un pleito legal hacen declaraciones ante un jurado, no digan mentiras, como la mayoría de gente está acostumbrada a decir. Digan la verdad. Pero tampoco mientan para ayudar a un pobre en un juicio solo porque es pobre. O sea, está diciendo, no le ayuden al malvado a engañar a los jueces, ni tampoco le ayuden a un pobre mintiéndole a los jueces solo porque es pobre. Digan la verdad, siempre digan la verdad. A veces, para un cristiano, lo que más le cuesta abandonar de su vieja naturaleza es este asunto de la mentira. Y aunque tenemos la dicha de conocer la verdad, aunque tenemos la dicha de conocer que Jesús es la verdad, no siempre caminamos en la verdad, porque es posible que nosotros hablemos de la verdad y no andar en la verdad, sino andar en la mentira. Pero mentir, hermanos, tiene sus raíces bien profundas. Tiene raíces bien profundas y nos enfrentamos no solo a un pecado, sino contra nuestra propia naturaleza caída. Es por eso que la mentira es uno de los pecados más difíciles de arrancar del corazón, porque no solamente estamos enfrentando un pecado que está en cualquier momento, está disponible y accesible, pero también estamos lidiando y peleando contra nuestra vieja naturaleza. Estábamos tan acostumbrados a mentir, atrapados en las redes de la mentira, que lo hacíamos a diario, todo el tiempo. Cuando en la casa se perdía algo y papá o mamá preguntaba quién lo agarró, y papá y mamá ya sabían que el que decía yo no es el que lo había agarrado. Era común. Cuando a alguien le dicen quién quebró la taza, y él dice yo no sé, el que dijo yo no sé es el que lo hizo. Porque incluso hasta nos descubren, porque estamos tan acostumbrados a mentir que siempre tratamos de justificarnos. Históricamente se han dividido las mentiras en 3 categorías y quiero pronunciarlas. Número 1, se ha dividido como mentiras maliciosas o malintencionadas. Cuando alguien da una mentira o declara algo mintiendo de una forma maliciosa, y maliciosa no me refiero a coqueta, sino a maldad. La palabra malicia, eso quiere decir maldad. Tiene que ver con decir una mentira ya con el sentido de dañar a alguien, un malintencionado. Y casi siempre las mentiras llevan a ese objetivo. En segundo lugar, se ha dividido como la mentira bromista, que dice, no, yo bromeando le dije eso. ¿Ha escuchado usted eso? Que las personas que les gusta andar mintiendo, siempre que hablan de alguien, y la persona de quien están hablando se da cuenta, viene y los encara, siempre dicen, no, pero yo no estaba diciendo, yo no lo estaba diciendo de esa manera, yo bromeando se lo dije a fulano de tal. Si yo viendo a ver cómo reaccionaba estaba, y trata de justificar su mentira diciendo, lo hice en broma. Y la otra categoría de cómo se ha dividido la mentira es la mentira necesaria. No pregunto quién ha mentido necesariamente, porque quizás todos levantarían la mano. Esta mentira necesaria es aquella que dice, no, pero es que yo mentí porque realmente necesitaba hacerlo, no tenía de otra. Y siempre justificamos, es que yo lo necesitaba hacer. Por ejemplo, pueden haber muchas razones para esto, pero lo que el mandamiento está diciendo es que no mintamos. Y es algo totalmente difícil de cumplir, porque es algo, como ya dije, estamos lidiando con nuestra naturaleza caída. Es que es tan fácil mentir que se nos hace casi imposible dejar de hacerlo. En segundo lugar, este mandamiento, como dije, habla del prójimo. Este mandamiento enseña que no se puede ser testigo falso contra nuestro prójimo. Que no se puede. Quizás haya una relación entre el 9º mandamiento y el 3er mandamiento. ¿En qué sentido? En que ambos involucran nombres, en que ambos involucran reputaciones y ambos implican un testigo falso. El 3er mandamiento trata acerca del ataque contra el nombre de Dios. No usarás el nombre de tu Dios en vano, o sea, no vas a
a usar el nombre de Dios, no vas a ponerlo en ridículo, no vas a dañar su reputación, no vas a tomar en vano el nombre del Señor. Está hablando de una persona que está haciendo una labor que no es la correcta, está dañando la reputación de Dios. Y el 9º mandamiento habla de no dañar la reputación, el nombre y el carácter de nuestro prójimo. Pero tenemos que preguntarnos, ¿quién es nuestro prójimo? Sería la pregunta, ¿todo mundo es mi prójimo? Todas las personas. Para los judíos, para los judíos, el prójimo era solo aquellos que tenían que ver con su línea sanguínea, o sea, con los israelitas. Para los judíos, el prójimo era solo el judío, solo las personas de su nación. Y se les exigía que amara a sus enemigos. Pero eso se refería al enemigo de su propio pueblo, o sea, en el pueblo judío se decía, amarás a tu prójimo y amarás a tu enemigo, pero si es judío, no de fuera de la nación, tiene que ser judío. Lea lo que dice Éxodo, capítulo 23, versos 4 y 5. La traducción del lenguaje actual dice, si ven que algún buey o un burro anda perdido, devuélvanselo al dueño, aunque éste sea enemigo de ustedes. Está hablando que aunque el dueño de ese burro, de ese buey sea enemigo, siendo judío, hay que devolvérselo. Si ven que un burro ha caído porque no aguanta el peso de su carga, quítensela, aunque el dueño sea enemigo de ustedes. O sea, no importa si es enemigo, si es judío, si es de tu nación, es de tu tierra, es compatriota tuyo, tú tienes que amarlo, es tu prójimo, y tienes que ayudarle aunque sea tu enemigo. En el Nuevo Testamento el círculo ya no tenía que ver solo con los judíos, ya el prójimo ya no era solo los de la nación, el círculo se amplía, por cuanto el prójimo se encuentra ante todo dentro del pueblo de Dios, o sea, la iglesia. Romanos capítulo 15, versículo 2, en la versión Dios habla hoy, dice, todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo. Hay otra versión que dice, todos debemos de apoyar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para la edificación mutua. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, a los romanos, diciendo que todos debemos de apoyar a nuestro prójimo, o sea, a nuestro hermano en Cristo, y hacer las cosas para su bien y para la edificación mutua unos con otros. Ahora, al prójimo es el primer lugar un amor por el hermano, y todos debemos decir la verdad al prójimo porque somos miembros, según la Biblia, unos de los otros, somos miembros del mismo cuerpo, unos a otros debemos de decirnos la verdad. Por eso Efesios capítulo 4, verso 25 dice, por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que en el Nuevo Testamento la palabra prójimo ya se amplía a lo que serían los hermanos en Cristo, la iglesia del Señor, los que somos miembros del cuerpo de Cristo. Debemos de hablar con verdad y no ver a nuestro hermano como alguien extraño, sino que es nuestro prójimo. Pero el asunto no acaba ahí. Dijimos que en el Antiguo Testamento para los judíos el prójimo era las personas judías de su nación y hacían a un lado a todos los gentiles. En el Nuevo Testamento el círculo se amplía porque dice que el prójimo es todo aquel que es parte del cuerpo de Cristo, o sea, nuestros hermanos en Cristo, comprados y lavados con la sangre de Cristo. Pero no termina allí, ya que el Señor Jesucristo le da una respuesta al intérprete de la ley que le hizo una pregunta. Hermano, allá en Lucas capítulo 10, un intérprete de la ley le hace una pregunta al Señor, le dice, ¿quién es mi prójimo? Y la parábola del buen samaritano que habla allí nos declara el Señor cómo o quién es el prójimo en realidad. Dice la Biblia, Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. Lo voy a leer en la Biblia, Dios habla hoy. Dice, un maestro de la ley fue
a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees allí? El maestro de la ley contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado muy bien. Si haces esto tendrás vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo lugar, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También vino un levita, llegó a aquel lugar y cuando lo vio, solamente lo rodeó y siguió su camino. Pero un hombre samaritano que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión por él. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió a su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuida de este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos 3 te parece que se hizo prójimo al hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley le contestó: el que tuvo compasión por él. Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Entonces, de manera que cuando leemos esta parábola nos damos cuenta que nuestro prójimo ya no es solamente nuestra familia, nuestros conocidos, la gente de nuestra nación, ni tampoco solamente nuestro prójimo es los miembros de la iglesia, o sea, los hermanos en Cristo, sino que de cualquier manera podemos nosotros entender, o de la manera más sencilla podemos entender que ahora nuestro prójimo es todo aquel que se nos cruza por el camino. Esto incluye familiares, esto incluye vecinos, esto incluye amigos, hermanos en Cristo e incluso personas que no conocemos. La aplicación de este mandamiento ya no se limita a nuestro círculo de miembros de la iglesia o de personas conocidas, sino que debemos cumplir con esta palabra incluso con las personas que no conocemos y además con aquellos que son nuestros enemigos. Alguien dijo en cierta oportunidad: pero los cristianos no tienen que tener enemigos. Y es cierto, no debemos de tener enemigos, porque no debemos de ser problemáticos nosotros. Pero hay enemigos, aunque no queramos, por diferentes razones. Hay personas que se vuelven nuestros enemigos. Por ejemplo, en cierta oportunidad, recuerdo que iba yo en un medio de transporte, iba sentado y un señor se puso a platicar conmigo y comenzamos a platicar, quizás platicamos unos 20 minutos de diferentes cosas, pero de repente él me dice: ¿y usted a dónde vive? Y ya le comenté a dónde vivía, el lugar donde yo vivía, y me dice: ¿ya viene de trabajar? Y le digo: no, voy para la iglesia. Y me dice: ¿usted es cristiano? Sí, le digo: gracias a Dios soy pastor evangélico. Y cuando le dije eso, como que si había visto al diablo. Desde ese momento ya no me dirigió la palabra. No me dijo nada, no me insultó ni nada, pero yo noté que le caí mal. Y llegué a la conclusión: por el simple hecho de ser pastor evangélico, ya me convertí en un enemigo. Porque hay personas que odian a los cristianos y no es que nosotros lo provoquemos. Ahora sí, si usted es pleitista y le gusta tener problemas con la gente, esa es otra cosa. Pero nosotros no debemos de procurar no tener enemigos que nosotros los ocasionemos, aunque siempre van a existir. Lo tercero que habla este mandamiento es el falso testimonio. Esta parte del mandamiento nos remite sobre todo, hermanos, a asuntos jurídicos y judiciales que tienen que ver ante todo en los tribunales. Esto del falso testimonio es la palabra que se traduce como falso testimonio. No solo se refiere a falsificar la verdad, sino a decir cosas que no valen nada, cosas que sean inútiles o cosas que sean infundadas en un tribunal.
O sea, por tanto, incluye todo tipo de testimonio que pueda perjudicar al prójimo fuera o dentro de un tribunal. Cualquier cosa que se diga que pueda perjudicar a otra persona. Pero en primer lugar debemos de examinarlo en el marco de la práctica de la justicia o de la justicia de los tribunales. En el pueblo de Israel habían ciertos parámetros para solucionar estos problemas o para dar un testimonio verdadero. En Israel existía un órgano judicial o un tribunal que se debía de acudir para cuando se hacía un pacto, hablar con la verdad y eso quedar juramentado. Yo recuerdo que hace algunos años atrás, nuestros padres y abuelos nos contaban de que cuando alguien iba a comprar un terreno no existían lo que ahora se conocen como escrituras o documento que valide que usted es el dueño de ese terreno, porque antes se hacía por palabra, porque la palabra de nuestros abuelos tenía valor. Si una persona le decía a otro, te vendo este terreno, y aquel lo compraba, eso era suficiente para que se supiera quién era el nuevo dueño. Pero a causa de la mentira, de los falsos testimonios y de la falta de amor al prójimo, se tuvo que tomar medidas que certifiquen que una persona ha comprado el terreno, porque comenzaron a haber situaciones donde alguien vendía su terreno y como no tenía escritura la otra persona, entonces se lo quitaba, le quitaba el terreno y le quitaba el dinero que le había cobrado por supuestamente la venta y se convertía en un robo. De manera que se tuvo que optar por hacer lo que se conoce como escrituras, ya sea de casas, de terrenos o de cualquier cosa. La jurisprudencia la ejercían los ancianos de Israel, o sea, los ancianos de la localidad, que consistía en una especie de jurado. En Israel existía, que era como un tipo de jurado y que ellos desarrollaban la jurisprudencia para calificar que algo era real y que se había hecho de la manera correcta. Cuando usted lee el libro de Ruth, vaya conmigo al libro de Ruth, en el capítulo 4, versículo 1 y 2 y versículos 7 al 9, quiero leer estos 6 versículos, o 5 diría, porque aquí hay un ejemplo acerca de cómo la jurisprudencia se ejercía en Israel y la ejercían los ancianos. Dice el verso 1, Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de Booz, de quien Booz había hablado. Y le dijo, hey, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Verso 2, entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad. Oiga, tomó a 10 varones de los ancianos y dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Versículo 7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos. Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y Malión. Escuche cómo se desarrollaba la jurisprudencia y cómo se hacían los contratos. Era a través de una ceremonia o a través de una confirmación de que alguien había adquirido algo. A través de el jurado aquí en esta ocasión eran 10 ancianos, y practicando esa costumbre de quitarse un zapato y dárselo al compañero. Entonces decía, ustedes son testigos que yo he adquirido todo lo que era de Noemí, he adquirido de parte de Noemí todo lo que era de Elimelec, todo lo que era de Kelión y Malión, los hijos de Noemí. También habían jueces profesionales en Israel. Deuteronomio capítulo 16, verso 18 al 20 dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales, juzgarán al pueblo con justo juicio, no fuerzas el derecho.
O sea, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tampoco tomes sobornos, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. En esos tiempos no contrataban abogados ni los medios, hermanos, actuales que ahora se utilizan para presentar defensa o para certificar algo. Por tanto, el elemento más importante en estos juicios eran los testigos. El elemento más fundamental en cualquier contrato eran los testigos, los cuales tenían una influencia decisiva. Digo decisiva hasta el grado de decidir si una persona moría o seguía con vida. Era por la palabra de los testigos que se certificaba que algo fuera real o no, o que alguien tenía que vivir o morir. Por el testimonio unánime, según la Biblia, de 2 o de 3 testigos, se podía condenar a una persona acusada o se podía dejar con libertad. Deuteronomio capítulo 17, versículo 6. Repito, Deuteronomio capítulo 17, versículo 6. Dice: por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Esto decía la ley. Por el dicho de 2 o de 3 testigos, el que tiene que morir, que muera. Pero no va a morir por el dicho de un solo testigo. Hoy en día, lastimosamente, nosotros somos tan sencillos, nos creemos una generación tan inteligente, creemos que por tener toda la tecnología a nuestra disposición, somos más inteligentes que las generaciones pasadas. Pero hoy cualquiera sale hablando algo de alguien y nosotros ignorantemente regamos lo que oímos de la persona sin estar seguros que lo que se está diciendo sea verdad o sea mentira. Deuteronomio capítulo 19, verso 15 dice: no se tomará en cuenta un solo testigo. Deuteronomio 19, 15. No se va a tomar en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Oiga, qué interesante. Aquí está diciendo el Señor: no vas a tomar en cuenta el testimonio de un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Que alguien venga a decirte: mire, fulano de tal dijo tal cosa o hizo tal cosa, y solo es uno. No lo vas a tomar en cuenta, ni sea pecado ni sea delito. No puedes tomar en cuenta el testimonio de una persona en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o de 3 se mantendrá la acusación. Esto es lo que decía la ley. No se puede condenar a una persona porque alguien dijo algo, si no hay 2 o 3 personas que respalden lo que está diciendo. Qué común es que cuando a las personas les gusta generar falsos testimonios, cuando usted va y le pregunta a la persona que dijo algo, siempre dice: es que a mí me dijeron. Y usted le dice: ¿y quién le dijo? No, es que no puedo decir quién me dijo. Y viene este y le echa la culpa a otro. Y el otro viene y dice: no, es que yo escuché por ahí que dijeron. Y usted le pregunta al otro y dice: no, es que yo un rumor fue el que oí. Al final usted se da cuenta que eso que se ha dicho ha andado de boca en boca y nadie quiere ser testigo porque no tienen las pruebas para decir que es verdad. Lastimosamente, como ya dije, hoy se condena a las personas por el dicho de una que está diciendo algo que probablemente sea una mentira o un falso testimonio. Entonces, ante la gravedad del papel que jugaban estos testigos, podemos entender, hermanos, los motivos que tenía Dios para advertir contra este mandamiento sobre los falsos testigos. Era grave. O sea, este mandamiento lo que buscaba era de alguna manera salvaguardar el ejercicio de la justicia, para que no viniera cualquier persona a decir: yo vi a fulano de tal cometer un delito y solo por lo que aquel dijo venir y matar a otro, quitarle la vida a otro. Era tan grave y Dios tenía que hacer algo para salvaguardar la vida de las personas, porque no se puede acusar a una persona porque como ya dije, el papel que jugaban los testigos era fundamental para decidir sobre la vida o la muerte. Por eso Dios dijo: en boca de 2 o de 3 testigos todo se va a ratificar. Pero si no hay 2 o 3 testigos,
no se puede condenar, ni tomes en cuenta el pecado o el delito que se le atribuye a tal persona. Además, hermanos, si los jueces descubrían a un testigo falso, como ya dije, el testigo falso debía de recibir el castigo que el acusado o que al acusado se le estaba atribuyendo. Deuteronomio capítulo 19, versos 16 al 19 dice: cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar en contra de él, entonces los dos litigantes se van a presentar delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, o sea, van a investigar bien. Este es otro asunto, de que el problema de hoy en día es de que la justicia, por lo general, siempre se inclina a condenar por el testimonio de una persona sin hacer investigaciones verídicas. Pero en este tiempo los jueces andaban inquiriendo, andaban investigando, preguntando, hacían su trabajo. Y oiga, y dice, y si algún testigo resultara falso, si un testigo resultaba que estaba mintiendo o hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él como él pensó hacer con su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti de esta manera. ¿Usted cree que una persona que levante un falso testimonio o que diga que alguien cometió un delito y lo investiguen bien si es verdad que está diciendo la verdad o está mintiendo, y se den cuenta de que está mintiendo y le hacen lo mismo que él quería para la persona acusada, usted cree que los demás van a querer mentir? ¿Por qué hoy la mentira se ha proliferado? Porque hoy cualquiera habla cualquier cosa. Hoy cualquiera dice, no, si fulano de tal, si fulana de tal, y todavía algunos dicen, si yo lo vi. Y a veces son rumores, a veces son escándalos, a veces las personas han oído y no son testigos. No son testigos reales de lo que se está diciendo. Note lo que dice la traducción del lenguaje actual en este mismo pasaje de Deuteronomio 19, versículo 16 al 19. Si alguno es acusado de haber cometido un crimen y uno de los testigos miente, entonces el castigo y el acusado deberán ir al santuario, presentarse delante de los sacerdotes y jueces. Estos van a investigar bien el asunto, lo van a hacer con muchísimo cuidado. Y si descubren que el testigo está mintiendo, ordenarán que el testigo reciba el mismo castigo que se pedía para el acusado. Y cóbrenle, dice así, cóbrenle a ese falso testigo ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. No lo perdonen, a ningún falso testigo lo perdonen, a nadie que cometa una falta de esta índole. Si cumplen con estas instrucciones, le dice el Señor a Israel, nadie cometerá ninguna maldad, pues todos estos tendrán miedo de acusar a otro de una manera falsa. Antes de decir un falso testimonio era para morir. Pero con el tiempo esto se ha venido suavizando. Y es que la verdad es que si dijéramos que Dios aplicara esta ley sobre nosotros, sobre la humanidad, esto sería terrible. Porque hoy se condena al inocente y se deja libre al culpable. Porque hoy existe que en los tribunales cualquiera puede llegar y defender, y dependiendo de la cantidad de dinero que le den al abogado, así se hace la defensa. El Señor prohibió matar. Nosotros ya vimos a través de los mandamientos que el Señor prohibió matar. El Señor prohibió adulterar. El Señor prohibió robar. En los mandamientos anteriores a este que estamos viendo, pero para conseguirlo de una forma que sea de salvaguardar la vida, se necesitaban instrucciones legales. O sea, si el Señor prohíbe matar, también tenía que haber una prohibición a los falsos testigos, porque cualquiera podía acusar a alguien de haber matado. Tenía que haber una forma cómo poder salvaguardar a la persona que era acusada de adulterio, porque cualquier falso testigo se podía levantar en contra de él, o cualquiera se podía levantar en contra de alguien diciendo que había robado, y tenía que haber una forma de cómo proteger al acusado. El testigo falso en este tiempo, en el tiempo de los judíos, en el tiempo que se dio la ley, era un gran peligro. Hoy sigue siendo un gran peligro. ¿Cuántos hogares se han destruido por un falso testimonio? ¿Cuántas personas están en la cárcel porque alguien mintió y lo condenaron?
¿Cuántas personas han perdido su trabajo porque alguien hizo algo incorrecto y mintió y le quitaron su trabajo? ¿Cuántas personas están sufriendo una serie de situaciones por un falso testimonio? Además de todo esto, la expresión falso testimonio indica que debe haber o que puede haber varias formas de falsificar la verdad. Falso testimonio indica que pueden haber varias maneras de falsificar la verdad. Mire lo que dice la Biblia en el libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 2. Oseas capítulo 4, versículo 2 dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y aquí, oiga, qué tremendo. El Señor pronuncia el verso 2, perjurar, o sea, dar falso testimonio, mentir, matar, hurtar y adulterar. Esto es lo que prevalece, y homicidio tras homicidio se suceden. Menciona por lo menos 5 pecados que nos recuerdan los 10 mandamientos. Perjurar es declarar falso testimonio. Aquí en el libro de Oseas menciona la mentira, menciona el asesinato, menciona el hurto y menciona el adulterio. 5 pecados que recuerdan que los 10 mandamientos están ahí presentes para que no se nos olvide. El 9º mandamiento, como dije, busca proteger o salvaguardar la reputación de las personas. Busca proteger a la persona, la cual corre un riesgo especial en los tribunales de justicia. Cuando alguien dice una falsedad en contra de una persona siendo acusada, esta persona puede perder todo, puede perder su familia, puede perder su libertad por un falso testimonio. Quiero hablar de tipos y formas de falsedad. Número 1, formas y tipos de falsedad son las calumnias y las murmuraciones. Se refiere a hablar de una forma frívola, o sea, ligera y con empeño, a espaldas de una persona sin saber lo que se habla. O sea, calumniar y murmurar es hablar a espaldas de una persona sin estar seguros o sin saber que si lo que se está hablando es verdad o es una mentira. Otra forma de falsificar la verdad es juzgar precipitadamente. Dice la Biblia en Mateo capítulo 7, verso 1 al 3, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen van a ser juzgados, y con la medida con la que miden os van a medir a ustedes. Verso 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Todo juicio irreflexivo, hermano, se vuelve en contra del que lo pronuncia. Toda persona que acostumbra a hablar en falso testimonio o a mentir en contra de otro, siempre cae en la presa de su propio error, de su propio engaño, porque lo hace de una manera precipitada, juzgando a otro, sin saber que la Biblia le prohíbe hacerlo. Y la otra forma, o otro tipo de falsificar la verdad es la difamación. Y esto tiene que ver con una mentira que es dicha con intención. Y normalmente va acompañada, hermanos, de la tergiversación de los hechos, de las palabras dichas por alguien. Han habido algunas formas de demostrar cómo se falsifica una verdad o algo. En cierta oportunidad hicieron un ejemplo en un lugar donde ponían unas 20 personas y alguien le decía con gestos a la primera que estaba en la fila qué era lo que quería. Y a medida que iba pasándose la información, al llegar al último, ya se había corrompido totalmente la información. Porque de boca en boca pasa la información y de boca en boca las cosas se van distorsionando. Dice la Biblia, quiero concluir con esto. Santiago capítulo 3, verso 1 al 9. Santiago capítulo 3, verso 1 al 9. Yo lo voy a leer en la Biblia israelita, en la Kadosh mesiánica. Dice: no muchos de ustedes se deben hacer maestros, o sea, no se deben de hacer maestros muchos de ustedes, mis hermanos, puesto que saben que nosotros seremos juzgados con mayor severidad. Está diciendo, el que es maestro no debe de juzgar inapropiadamente porque va a ser juzgado con mayor severidad. Verso 2, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es una persona madura y puede refrenar todo su cuerpo. Si ponemos un freno en la boca del caballo para hacer que nos obedezca, también controlamos todo su cuerpo.
y piensen en un barco. A pesar que es enorme y es empujado por vientos muy fuertes, aún el piloto lo puede guiar para donde él quiere con tan solo un pequeño timón. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero se jacta de grandes cosas. Miren cuán grandes bosques incendia con un fuego tan pequeño. Sí, la lengua es un fuego, un mundo de perversidad. La lengua está así puesta en nuestros cuerpos y deshonra a todos los otros miembros, incendiando todas vuestras vidas, y es incendiada por el mismo infierno esta lengua, porque la gente ha domado y sigue domando todo tipo de animales, pájaros, reptiles y criaturas del mar, pero la lengua nadie la puede domar. Es algo inestable, es maligna, está llena de veneno mortífero. Con ella bendecimos a Dios el Padre y con ella maldecimos al prójimo, que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Hermanos, dice Santiago, esto no debe ser así. Alguien en cierta oportunidad, refiriéndose a este mandamiento, dijo de esta forma: en las cortes y en cualquier otro lugar, debo de amar siempre la verdad. Debo decirla y confesarla con toda sinceridad, hacer todo lo que pueda por defenderla y promover el honor y la reputación de mi hermano o de mi prójimo. La lengua, hermanos, hace un daño incalculable, ha hecho daños, ha hecho estragos. Familias se han destruido, personas han terminado mal por la lengua, por el falso testimonio de alguien, porque está llena de veneno, porque está llena de mentiras, de engaños, está llena de perversidad. ¿Cuántas personas dan falsos testimonios y destruyen a otros simplemente porque no pueden controlar su lengua? Pero se puede usar para el bien, para practicar el bien y pedirle a Dios sabiduría que nos ayude a controlar la lengua. Yo estoy seguro que de todos los que estamos aquí y de todos los que nos están viendo y nos van a ver, hemos cometido errores y en algún momento hemos dado un falso testimonio. De alguna o de otra manera hemos mentido. Y Dios nos perdone y nos ayude para no dañar y lastimar a nuestro prójimo. Si usted no sabe algo, limítese, no diga nada. No se atreva a decir yo lo vi. No diga yo certifico. Si usted no sabe, no lo haga. Y es más, nosotros que somos cristianos, aunque usted sepa que una persona ha cometido un error, la Biblia dice que nosotros tenemos que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Aunque usted sepa que una persona ha cometido un error, usted debe de buscar en el Señor cómo poder restaurar a esa persona, cómo poder ayudarle, cómo poder extenderle la mano a esta persona que necesita de la ayuda nuestra en cualquier momento. Uno de los principios básicos para vivir tranquilos y vivir bien, hermanos, para vivir en paz, es siempre decir la verdad. Mire, eso es lo triste, cuando la gente miente y le gusta levantar falsos testimonios. Esa gente no vive en paz. Tiene enemigos por todos lados. La gente lo anda buscando. La gente anda con deseos de encontrarlo. Tiene que esconderse, no duerme en paz. Mire, las personas que les gusta hablar falsos testimonios, en la noche corren los gatos por el techo de la casa y se asustan, creen que lo andan buscando para matarlo, porque sabe que las debe, porque sabe que ha hecho daño. Pero cuando usted habla con la verdad y se rige bajo este principio, usted puede estar tranquilo. Ya dije, hasta cierto sentido, hasta cierto modo, todos hemos cometido el pecado de levantar falso testimonio. Pero que Dios nos ayude, porque estas son reglas que nos deben que son reglas normativas para que podamos vivir en paz con Dios y con los hombres. Vamos a hacer una oración al Señor.